¿Alguna vez has pensado en lo que podría haber al otro lado de un cable de televisión? Imagina por un momento que cada casa que visitas no solo es un simple hogar, sino un portal hacia dimensiones desconocidas. Te estoy hablando de un mundo donde la realidad se distorsiona y las familias que una vez conociste desaparecen, reemplazadas por eco de lo que solían ser. Yo solía ser un técnico de cable como muchos otros, cumpliendo con mi trabajo diario, pero lo que descubrí se convirtió en una pesadilla que jamás pude haber imaginado. Todo comenzó una tarde cualquiera, cuando un cliente me pidió que revisara su señal. Al asomarme a su instalación, un escalofrío recorrió mi espalda. Era como si algo me estuviera observando a través de la pantalla. Lo ignoré, pensando que era solo mi mente jugando trucos, pero lo que sucedió después cambió para siempre la forma en que veía mi trabajo. Con cada instalación que realizaba, algo extraño ocurría. Las televisiones comenzaban a mostrar imágenes de futuros tenebrosos, visiones de tragedias y eventos que jamás deberían ocurrir. Al principio, pensé que eran interferencias comunes, pero pronto me di cuenta de que estas señales eran diferentes, cargadas de una energía oscura que parecía alimentarse de miedos. Cuando me encontraba en hogares de familias felices, notaba un leve destello en sus ojos, como si tuvieran miedo de lo que estaba por venir. Una inquietud que crecía en la atmósfera a medida que las imágenes en la pantalla se volvían más perturbadoras. Las familias comenzaban a comportarse de manera extraña, como si hubieran sido tocadas por algo que no podían comprender. Hasta que una mañana, tras un día especialmente perturbador, regresé a casa y lo que encontré allí me dejó paralizado de horror. Al entrar, la luz tenebrosa de la pantalla de la televisión iluminaba la sala. Mi esposa y mis hijos estaban sentados, sus miradas fijas en la pantalla mientras un video se repetía en un bucle eterno. Lo que vi me heló la sangre. Era yo, pero no el yo que conocía, sino una versión distorsionada de mí mismo, envuelto en un mar de sombras, mi rostro retorcido en un grito silencioso. La escena era macabra, y en un momento de desespero la realidad se desmoronó a mi alrededor. Intenté acercarme, gritar su nombre, pero mis labios se negaban a funcionar. Ellos estaban ahí, pero no eran ellos. Su risa era un eco hueco, y sus ojos reflejaban una profunda tristeza que no podían ocultar. Supuse que era la misma tristeza que había visto en cada hogar que había visitado, como si todos los que cruzaban las puertas de esas casas se volvieran sombras de sí mismos. Intenté desconectar la televisión, pero al hacerlo, sentí un tirón en mi pecho, una especie de conexión que no podía romper. Era como si los cables me unieran a esa otra dimensión, una red donde las almas atrapadas de cada hogar se entrelazaban. El horror se apoderó de mí al darme cuenta de que cada familia desaparecida había sido reemplazada por esta versión distorsionada, mientras sus verdaderas esencias quedaban atrapadas en realidad paralela, en un ciclo interminable de desesperación y tristeza. La situación se volvía cada vez más apremiante, y la imagen de mi propia muerte se convertía en una constante, un recordatorio de lo que podía suceder si no lograba romper el ciclo. Recordé las palabras de un viejo cliente que había mencionado algo sobre la red de las sombras, un término que al principio había desechado como una simple leyenda urbana. Pero ahora, mientras veía a mi familia atrapada en ese trance, comprendí que había algo más en juego. Existen herramientas que permiten abrir puertas, pero también hay consecuencias. Lo que se había desatado en mi vida era un eco de esos hogares, un reflejo de la oscuridad que había acumulado a lo largo de mi carrera. Cada señal que había captado, cada instalación que había realizado, parecía estar conectada a un misterio que nunca debía haber tocado. Desesperado por liberarlos, busqué respuestas. Decidí que debía regresar a los lugares donde había sentido esa extraña conexión, donde las familias habían sido reemplazadas por sombras. Repetí cada instalación, intentando recordar todos los detalles y señales que había observado. En cada hogar, los ecos de risas distorsionadas resonaban en mis oídos, pero ya no había alegría, solo un profundo dolor. Era como si las paredes mismas estuvieran llorando, y cada cable que tocaba me daba una fracción de información que unía el misterio. Sentí que el tiempo se acababa,
y una voz susurrante me decía que si no lograba detenerlo pronto, mi propia familia quedaría atrapada en ese ciclo oscuro para siempre. La imagen de la televisión ardiendo en mi mente me empujó a avanzar, a descubrir el corazón de esta red. En mi viaje, escuché historias de otros técnicos que habían tenido experiencias similares, relatos que habían sido desechados como mera fantasía. Pero ahora sabía que eran la clave para entender mi situación. Cada uno había tenido encuentros cercanos con lo desconocido, pero se habían ido sin respuesta. Sin embargo, había uno que se destacó, un veterano que había dedicado su vida a desentrañar el misterio de la red de las sombras. Finalmente logré dar con su contacto, un hombre que vivía aislado en las colinas, lejos de las distracciones del mundo moderno. Al encontrarlo, comprendí que la oscuridad no era solo un fenómeno técnico, era una entidad, una fuerza que podía consumirlo todo si se le dejaba. Relató que la televisión era un medio de conexión, un puente entre realidades. Pero también mencionó que había una forma de romper el ciclo, una manera de desenredar las vidas enredadas. La solución era arriesgada, pero no tenía otra opción. Según él, debía enfrentarme a la oscuridad de una manera directa, enfrentar mis propios miedos y recuperar a mi familia. La noche que elegí para hacerlo era la más oscura que había visto, como si las estrellas mismas se hubieran ocultado tras una cortina de nubes. Regresé a mi hogar con una nueva determinación, preparado para enfrentar aquella aberrante realidad. Al encender la televisión, vi a mi familia atrapada, sus rostros en un estado de pánico y tristeza. La imagen de mi propia muerte brillaba con fuerza, pero esta vez, en lugar de temerle, sentí un aumento de valor. No pude evitar gritar, invocando la esencia de mi amor por ellos. La luz parpadeó, y en ese instante, las sombras comenzaron a retirarse, revelando la verdad que había estado oculta. Luché, no solo contra las imágenes en la pantalla, sino también contra el miedo que había atormentado a mi familia. El eco de sus voces resonaba en la habitación, y mientras más luchaba, más apoderada me sentía de mi realidad. Las imágenes comenzaron a distorsionarse, y en medio del caos las vi, sus rostros volviendo a ser lo que deberían ser. Con un grito final, el ciclo se rompió. La luz que había estado atrapada comenzó a brotar de la pantalla, envolviéndolos como un manto protector. Mi familia volvió a mí, pero la conexión con la red de sombras persistía, como una sombra acechante. A partir de ese momento, supe que siempre llevaría conmigo el peso de lo que había descubierto. Si estás escuchando esto, quiero que sepas que hay más en el mundo de lo que podemos ver. Las sombras que nos rodean pueden ser más cercanas de lo que piensas. Y aunque la noche puede parecer interminable, siempre hay un camino hacia la luz. No sé si alguna vez podremos deshacernos completamente de la red, pero prometo seguir luchando. Si te ha gustado esta historia, da un like, suscríbete y comenta cómo sientes que se puede enfrentar a nuestros propios miedos. Juntos, podemos explorar el misterio de lo desconocido y descubrir lo que hay más allá de la pantalla.